Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar de hoy sobre la obligación de darte de alta en autónomos y actividad lucrativa no habitual. Antes de empezar, por favor, si me podéis indicar que nos estáis escuchando bien, viendo bien a través del chat y así podemos ver cómo se utiliza la plataforma. Nos damos las buenas tardes. Excelente, Elena. ¿Qué tal? Y bueno, pues encantados de estar con vosotros hoy. Estamos con Rafa, como cada mes, para resolver todas las dudas que podéis tener a nivel legal. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes. Bueno, como sabemos que tenéis muchas dudas, muchas preguntas sobre el tema legal, sobre cómo empezar cuando estoy como autónomo, qué tipo de estatus tengo que elegir, si la actividad lucrativa no habitual, si estar de alta como autónomo, qué tengo que hacer, etcétera, y más dudas que os pueda surgir, pues cada mes también organizamos este webinar con Rafa de Grupo CG, con quien tenemos un acuerdo muy bueno que ahora mismo os voy a compartir. Si queréis gestionar todo este tema de autónomo, pues tenéis una oferta por formar parte de la comunidad. Entonces os lo comparto ahora y sobre todo ahora es un espacio donde podéis preguntar todo lo que necesitáis, resolver cualquier duda y como siempre dice Rafa, pues si hay cosas que no os quede claro o cosas más personales, podéis conectar directamente con Rafa y con su equipo, que os voy a pasar también todos los enlaces que os pueden ser útiles. Entonces, espero que estéis preparados para nuestro tema de hoy y yo me voy a poner en mute, pero sigo por aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Muy bien. Buenas tardes, soy Rafael Olmedo de Grupo CG Consultores. Bueno, estos webinars que venimos haciendo mensualmente. En principio, nosotros somos los que elegimos un poco el tema, pero que os propongo que también seáis vosotros los que nos digáis si queréis que comentemos algún tema en concreto. Hoy hemos elegido sobre todo el tema de la obligación de darme de alta en autónomo, sobre todo cuando estoy realizando una actividad habitual o no habitual, porque es una de las consultas que más se repiten en el sector de los freelance, es decir, sobre la obligación de darse de alta como autónomo en la Seguridad Social para desarrollar actividades que generan unos ingresos muy bajos. Esa es prácticamente la pregunta que se viene reiterando prácticamente desde que tenemos el acuerdo con Val. Siempre es la duda, ¿no? Entonces, vamos a intentar esta tarde dejar estas posturas un poco claras, lo más claras posible. Normalmente sobre el tema que hablamos lo centramos en 15 minutos máximo y a partir de ahí lo que intentamos es resolver vuestras dudas. Eh, Intentamos resolverlas en la medida de lo posible y lo que no, pues bueno, como ha dicho Luis, pues yo ahora os comparto mi correo y cualquier tema ya algo más concreto o algo que tengamos que consultar, pues lo vemos más en privado, ¿vale? Bueno, mira, ¿cuándo existe la obligación de darse de alta en autónomo? Existe obligación de darse de alta, esto es la normativa que establece la Seguridad Social. Y existe la obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajador autónomo cuando se realiza una actividad económica de forma habitual, personal, directa y a título lucrativo. Vamos a intentar aclarar un poco estos términos. Actividad, ¿qué se entiende? Es la prestación de un servicio a un cliente. Es decir, cuando nosotros estamos prestando un servicio, eso ya tenemos una actividad. Habitual, que la actividad se realiza con continuidad y no de una forma ocasional o esporádica. Personal y directa. Es preciso que el trabajador, es decir, vosotros, debáis de intervenir con vuestro propio esfuerzo en esa actividad productiva. Y a título lucrativo es que es una actividad que la desarrollamos para ganar dinero, en definitiva. Eso es lo que significa a título lucrativo. Más o menos estos serían los aspectos con los que nos tenemos que guiar para realmente estar dados de alta en autónomos o no. Lo que sí tenemos que tener claro es que si desarrollamos una actividad que requiere una dedicación relevante, esta será calificada como una actividad habitual y por lo tanto nos exigirán que nos demos de alta en autónomo o incluso la propia tesorería la Tesorería General de la Seguridad Social os puede dar de alta de oficio y reclamaros las cuotas impagadas. Por lo tanto,
Si realizáis una actividad de manera más o menos continuada y regular y además cumplís con los restos de las condiciones, título lucrativo de forma personal y directa, estaréis obligados a daros de alta como trabajadores autónomos. No obstante, si realizamos trabajos esporádicos con poco importe, que realmente son ocasionales, no tendríamos obligación de darnos de alta en autónomos. Pero con todo eso tenéis que ser muy prudentes a la hora de valorar los trabajos que estáis realizando si realmente son esporádicos, porque muchas veces trabajamos o iniciamos o empezamos a trabajar de forma o de esa manera esporádica y luego puede convertirse en un trabajo habitual, con lo cual a partir de ahí nos podrían exigir el autónomo. Así que cuidado porque realmente lo que estaba pensando esto realmente para que sea un trabajo ocasional de una manera esporádica, no de una forma habitual. En el momento en que es habitual, ya sabéis que nos están exigiendo el autónomo. ¿Qué relación, porque esto lo habréis escuchado mucho, qué relación tiene el salario mínimo con la obligación de darme de alta en autónomo? Este es un tema que seguro que habéis oído millones de veces, el que si no llegáis al salario mínimo interprofesional, no es necesario que os deis de alta en autónomos. Pues bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no existe ningún artículo de ninguna norma de la Seguridad Social que disponga que una actividad que tenga ingresos por debajo del salario mínimo no está obligado a darse de autónomo. Lo que sí existe y está ligado a esa consideración de lo que supone una actividad habitual es una jurisprudencia. Lo que tenemos es una sentencia del Tribunal Supremo que vienen a considerar que cuando no superamos ese umbral del salario mínimo, esto es indicador adecuado para entender que existe una actividad no habitual. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos es que se entiende que cuando no generamos ese salario mínimo, podemos de alguna manera acogernos a esa jurisprudencia y entender que estamos desarrollando una actividad. Ahora bien, al tratarse de jurisprudencia y no de normativa, hay que tener cuidado, porque aunque la jurisprudencia pueda estar de nuestro lado, si te sancionan, tendrás que recurrir con el consiguiente perjuicio económico que en un momento dado eso nos puede llevar o al final ganarlo en un proceso y tener que avalar esas cantidades o incluso pagarlas. Entonces, así que tenemos claro que no se trata de un límite cuantitativo que define la obligación o no de darnos de alta en autónomo, sino que dicho límite cuantitativo sirve de forma para indicar y acreditar ante la Seguridad Social que una actividad no es habitual y evitar la obligación de darse de alta en autónomo. ¿Vale? También habréis escuchado, si facturo menos de 3.000 euros a cada cliente, no tengo obligación de darme de alta en autónomo. Vale. Existe esta creencia de que no es necesario darse de alta en autónomo si no facturo más de 3.000 euros al año a cada cliente. Y esto no es correcto. Lo que ocurre es que se confunde con la obligación de informar a Hacienda de aquellas personas físicas o jurídicas con las que hemos mantenido operaciones por más de 3.000 euros al año. Es lo que se denomina la declaración de operaciones con terceros. Como ya os podéis imaginar, esto no tiene nada que ver con la obligación de darse de alta en el régimen de autónomos. Se trata simplemente de un control que realiza la Administración Tributaria por un volumen anual de operaciones por encima de esa cantidad. Con lo cual, no tenemos que tener este tema en cuenta. Hay mucha gente que en un momento dado utiliza este tipo de cifras porque facturan por debajo de los 3.000 euros ni siquiera para darse de alta en Hacienda, cosa que no aconsejo. Lo que sí tenéis que tener claro es que independientemente de que esa actividad sea habitual o no sea habitual, lo que sí tenemos es que darnos de alta siempre en la agencia tributaria. Y cuando nos damos de alta en la agencia tributaria, nos tenemos que dar de alta en las obligaciones fiscales correspondientes. Pues si tengo una actividad que desarrollo o está obligada a IVA, pues tengo que darme de alta en IVA. Tengo que presentar mis trimestres trimestralmente y mi relación anual al año para tener mis obligaciones fiscales en todo lo que corresponde al IVA. Si mis ingresos están sujetos a retención, pues entonces cuando me doy de alta, lo que tengo que indicar es que no tengo obligación de presentar el módulo 130.
y por lo tanto solamente presentaré IVA porque mi ingreso, más de un 75%, no tiene una obligación de retención. Espero que he querido ser lo más breve y lo más concreto posible, sobre todo para que tengáis claro lo que es habitual y lo que no es habitual. La tesorería prácticamente lo que dice es que cualquier persona que se dé de alta en una actividad está obligado a darse de alta en autónomo. Un ejemplo que en otras ocasiones os pongo es que cuando una persona se da de alta en una pequeña tienda de alimentación, al final posiblemente a lo mejor no gana dinero y sin embargo está obligado a darse de alta en autónomo. ¿Por qué? Porque tiene una habitualidad de que todos los días está allí en la tienda abriendo desde por la mañana hasta por la tarde. Nosotros, si solamente vamos a prestar un servicio ocasional para un proyecto ocasional, pues entonces entenderíamos que es una actividad no habitual y no nos daríamos de alta en autónomos, pero siempre tendríamos que darnos de alta en la agencia tributaria, presentar nuestras facturas y presentar nuestros impuestos, ¿vale? Espero que se haya podido quedar algo más claro este tema. Y a partir de ahora, pues yo creo que arrancamos con lo que más nos interesa, intentar resolver dudas. Así que, Luis, cuando quieras. Pues ya tenemos un par de preguntas. A ver, ya al parecer ha estado bastante claro, nos dice Melina, así que muchas gracias. Nos pregunta además cuáles son los datos que le piden al autónomo y cuáles a los que no hacen operación habitual y no es autónomo. Los datos que se Bueno, no necesitan. te piden, ya si te estás dando cuenta un poco, no te piden datos, lo único que te piden es que tú entiendas que de alguna manera no estás realizando una actividad habitual. Es decir, si al final generas un alta en Hacienda para hacer un proyecto de unos 200 euros ocasional, que mañana no se va a repetir, pues nada más que eso ya estaríamos considerando que es una actividad no habitual. Vale. Igualmente, tenemos una pregunta de Sara que nos dice, me gustaría saber si estando de excedencia por cuidado de un menor es necesario darse de alta como autónomo para poder realizar algún trabajo puntual o si por el contrario se puede declarar como actividad no habitual. Si al final lo que vas a hacer es un trabajo puntual, lo único que haría sería darte de alta en Ujú. Hacienda, facturar ese servicio y no tendrías que darte de alta en autónomo. Si vas a trabajar, por ejemplo, en una empresa ya de una forma, porque no es un trabajo puntual, sino de una forma ya recurrente y periódica, pues entonces sí tendrías que estar dado de alta en autónomo. Lo que sí sería conveniente si ese tema se te planteara el que viera sobre todo las exigencias de tu excedencia con la empresa, vayamos que incurra en algún problema. Vale. Una pregunta de Carla. Para generar una cotización para un trabajo, ¿debo darme de alta en la agencia tributaria, darme de alta como autónoma? Bien, para hacer un trabajo, si es un trabajo puntual y que te va a durar unos días, un pequeño tiempo, es decir, pues solamente te darías de alta en Hacienda con sus obligaciones y no te darías de alta en la Seguridad Social. Si ese trabajo, Ujú. volvemos a lo mismo, se mantiene en el tiempo, pues entonces ya no sería un trabajo no habitual, sino que sería un trabajo habitual y entonces sí deberías de darte de alta en autónomo. Luego, una nueva pregunta. Para darse de alta en la agencia tributaria, debe hacer por un periodo de tiempo en concreto durante se realice la actividad, entiendo, ¿no? Sí, solamente te das de alta los días que vas a prestar el servicio. Ujú. Es decir, si solamente vas a estar trabajando o vas a prestar el servicio durante 10 días, pues te das de alta y te das de baja, haces tu factura y lo que sí tienes que tener en cuenta es que eso, aunque sea un alta, vamos a suponer que nos damos de alta ahora en mayo y nos Ujú. estamos dando de alta en mayo y nos damos de baja el 31 de mayo. Esa alta lo que sí te va a hacer, de alguna manera te obliga a presentar el trimestral de IVA en julio y el resumen anual en enero, Ujú. porque si no te van a sancionar. Vale, entonces, decías, tengo un trabajo el miércoles y me doy de alta de lunes a viernes, está bien. O Está tú, bien, si puede tienes, ser.
Hombre, si ves que va a estar más tiempo, pero vamos, si son 3 días, pues lo que haces es que te das de alta y te das de baja para cubrir ese periodo. Y cuando hayas facturado, te das de baja. Vale. A ver, aquí voy a ver en el chat. Eh, que decía también Melina, ¿cómo se factura? No sé si en este caso como autónoma o como actividad lucrativa no habitual, ¿cómo se facturaría en este Al caso? final la factura es lo mismo para una actividad habitual que para una actividad no habitual. Las obligaciones son lo mismo. Tú tienes la obligación de emitir una factura y en la factura lo que tienes que cumplir son con los requisitos que tiene que llevar, que es tu nombre, tu domicilio, tu DNI, el número de factura, la fecha, el nombre, el domicilio y DNI o CIF de la persona a la que le estás emitiendo el trabajo. El concepto por el que estás emitiendo esa factura, es decir, tu trabajo, el importe, que sería la base imponible, más IVA y el total. Y la retención si eres profesional, ¿vale? Que también tendrías que aplicarla a la factura. Y si tengo un e-commerce o página web donde ofrezco mis servicios que no son habituales, ¿cómo sería? Mira, ese tema, es decir, cuando tú tienes una página web donde estás ofertando tus servicios, la inspección puede entender que te estás publicitando y que realmente, independientemente del trabajo que estés haciendo, estás desarrollando una actividad habitual. Eso puede ser indicio para la inspección de trabajo el que realmente pudiera haber una habitualidad. Vale, sí, lo que dice también Miguel y puede tener tiempo, ¿no? Que el tema habitual puede ser también muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo, muy subjetivo. Y decía que se podría especificar tiempo, porcentaje mensual, anual, exactamente para que sea más claro para todos. Más claro, claro que Sí, debería de haber algo que regule este tema y que de alguna manera este escenario pues lo tengamos tranquilo y que no tengamos esta inseguridad, porque al final es una inseguridad y cuando nos total. enfrentamos a cualquier inspección, pues lo bueno que tenemos es que de alguna forma tenemos esa puerta abierta a través de esa jurisprudencia que nos podríamos ir a pelearlo Mm. ante el juzgado, pero claro, mientras lo peleamos, no lo peleamos, lo que os decía antes, de entrada la inspección está cargándonos esas cuotas, ¿vale? Sí, es cierto que puede ser también un círculo porque añadí que si no fuera tan alta la cuota no estaríamos ahí como viendo cómo no empezar ya de alta como Claro, autónomo y es como, claro. ahora que es una alternativa, ¿no? De Claro, pasar a... claro. Posiblemente lo que ahora quieran modificar con estos tramos de autónomos, Ujú, a lo mejor toda esta problemática se simplifica cuando una persona tiene un volumen de ingresos bajo y a partir ujú, del mínimo, al final si ahí montan una cuota mínima, pues posiblemente la gente se dé de alta y que diga, oye, pues mira, yo sé que mientras no facture, que facture menos de 1.000 euros, sé que voy a pagar 70, 80 euros. A lo mejor merece la pena, estoy dado de alta, estoy cotizando, pero claro, claro. el problema que tenemos ahora mismo es que yo, por ejemplo, me puedo dar de alta un mes, incluso puedo darme de alta un mes y pagar los días los días por la parte proporcional. Pero si luego ya imagínate que mi actividad pasa a ser una actividad habitual, recurrente, pues si quisiera coger la tarifa plana no podría. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Ujú, Y posiblemente con esta nueva regulación todo esto también pueda solucionarse, ¿vale? ujú. Em, También sí tenemos a Elena, entonces en comparación, bueno, a lo que acabamos de decir, ¿qué pasa si trabajas menos de 4 horas al día? Si volvemos también a lo mismo, si la recurrencia del trabajo, si es algo habitual o no habitual, o... Si tienes una facturación mensual, aunque sean de 4 horas al día, cuidado. Ahí Ujú, sí que podríamos estar hablando que rozamos esa habitualidad, ¿eh? Porque estás hablando de que estás facturando todos los meses y una cantidad todos los meses. Y con 4 horas al día posiblemente pasemos del salario mínimo. Creo, pienso, ¿eh? Con lo cual ahí sí que podríamos tener un problema, ¿vale? vale. Luego, una pregunta de Pedro. Si tengo un trabajo no habitual y al cabo de 2 meses se convierte en habitual, ¿el alta de autónomo es retroactivo o debo pagar por los meses anteriores?
No, ahí yo lo que te aconsejo es que en un momento dado te des de baja Ujú. y crees una nueva alta. Y con la nueva alta, pues tramites tu alta en autónomo. Con lo cual lo que has tenido un periodo que hemos entendido que no, que era una actividad no habitual y ahora tienes un nuevo periodo en el que ya entiendes que tienes una actividad habitual y te das de alta en autónomos. Vale, tenemos una pregunta de Xavi. Si estoy dado de alta como autónomo y vendo un objeto personal en Wallapop sin factura, ¿puedo tener problemas? Bueno, en principio eso no tendría nada que ver con tu actividad, Mm, ¿vale? Es decir, aquí normalmente estaríamos hablando de una ganancia o pérdida patrimonial completamente distinta. Es decir, al final eh, son objetos que se compraron por un valor y se venden por otro valor que no tiene nada que ver con tu actividad, ¿vale? sería complicado. Sí, Bueno, en principio es como cuando yo compro y vendo un coche, sí, ¿vale? claro. Es decir, compro un coche y a lo mejor puede darse el caso en el que compré un coche en 1.000 euros y a lo mejor lo vendo en 5, pues Ujú, tendría una ganancia patrimonial, esa ujú, debería de declararla, ¿vale? ujú. Lo normal es que si vendes algo en Wallapop siempre lo vendas por debajo del precio que te costó, con lo cual en principio entendemos que dentro de un tema habitual, dentro de tu vida personal, otra cosa sería el que dentro de tu actividad estés vendiendo un ordenador y Mm, ese ordenador te lo has amortizado. Es decir, te has descontado anualmente una amortización por ese, y cuando lo vendas, si ese ordenador lo tienes amortizado, para ti sería un ingreso íntegro. Vale, gracias. Luego, Ana nos pregunta si la tarifa plana tiene una duración determinada. Sí, la tarifa plana tiene una duración determinada que está en 12 meses con una ampliación de Ujú, 24 y luego cada comunidad autónoma tiene ujú. sus particularidades, con lo cual habría que revisarlo, ¿vale? Vale, Esther nos dice que no le ha quedado claro cuándo tiene que poner retención en las facturas. ¿Qué significa ser profesional? Pues mira, todas lo que son las actividades, cuando yo, por ejemplo, pues soy ingeniero, ya soy un profesional. Es decir, Ujú, si vendo mercadería, pues sería una actividad empresarial, ¿vale? Esa sería la diferencia. Es decir, yo, por ejemplo, como abogado, pues soy un profesional y tengo que practicar retención. No a los particulares, pero sí a las empresas, ¿de acuerdo? Es ujú. decir, la retención siempre va a la empresa. Si yo presto un servicio a un particular, no practico retención. Si presto un servicio a una empresa como profesional, porque mi actividad es profesional, ahí es donde está la obligación de hacer una retención en tu factura que a la empresa que le presta el servicio lo ingresará Hacienda a cuenta de mi futura renta. Vale. Una pregunta de Romina. En el caso de trabajar a través de Malt de manera no habitual, ¿deberíamos darnos de alta en Hacienda una vez que un cliente ha hecho un pedido en concreto y ya tenemos en claro los días que trabajaremos? Ah, vale. Ujú, Sí, tienes que darte de ujú. alta. Si ya tienes un proyecto, lo tienes ya confirmado, te han aceptado tu presupuesto, pues cuando vayas a empezar ese trabajo ya tienes que darte de alta en Hacienda y luego ya decides si te das de baja cuando lo hayas terminado porque no tengas otro servicio, pues no tengas más prestaciones, ¿vale? Claro, y aprovecho para añadir que en Malt es cierto que podéis destacar sin problema vuestro perfil, que no tenéis de momento la alta como autónomo o estáis de alta como actividad lucrativa no habitual, no pasa nada, pero a la hora de empezar un proyecto, sobre todo con las grandes empresas, casi mejor estar de alta como autónomo, pero además van a ser proyectos recurrentes y con sueldos más elevados, entonces normalmente os vais a dar de alta como autónomos, pero imprescindible tener toda la documentación legal validada antes de empezar el proyecto. Y se hace rápido, ¿no, Rafa? Este Sí, sí, trámite. eso prácticamente con la firma electrónica en el día. Claro, no se tiene que ser como un problema a la hora de empezar un proyecto, porque a veces escuchamos que, bueno, todavía no tengo toda la documentación legal, pero no pasa nada, que se puede hacer rápido y que no sea un problema para empezar el proyecto, ¿no? Sí, eso se hace sobre la marcha. Ujú. Buenísimo. Manuel nos pregunta, en el caso de publicar un cuento infantil, ¿es necesario estar de alta como autónomo? Los ingresos por descontado estarán muy por debajo del salario mínimo, pero al tenerlo a la venta online se considera algo habitual, ¿no?
Claro, ahí lo que pasa es que estamos en tema de ediciones, a lo mejor son cantidades tan Ujú, pequeñas que prácticamente sí que podemos decir, oiga, mire usted, yo si estoy facturando, además prácticamente estoy facturando por un trabajo que hice que ya no estoy trabajándolo por él. Es decir, porque prácticamente es la edición de un cuento y que yo no estoy trabajando, ¿no? Es decir, de alguna forma podría tener una excusa muy clara, ¿no? El que realmente no es una actividad habitual por la que estás teniendo ese ingreso. ¿Y cuánto se paga de impuestos como autónomo? Bueno, como autónomo, como trabajador, como cualquier cosa, los impuestos se pagan por IRPF. El impuesto de IRPF es un impuesto progresivo que conforme más ganamos, más pagamos. Es decir, que podemos llegar a pagar hasta el 50 y tantos por ciento, depende también de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya os digo, eso depende de lo que al final nosotros obtengamos de nuestro rendimiento neto. Cuando yo al final de año cierre mis ingresos, le quite mi gasto, le aplique mis amortizaciones al activo que tengo, me saldrá un rendimiento neto. Ese rendimiento neto me lo tengo que llevar a mi declaración junto con cualquier otro ingreso que pudiera tener, ya sea de capital mobiliario o de capital inmobiliario o por rendimientos del trabajo o por ganancias o pérdidas patrimoniales. Todo eso se suma, salvo las ganancias y pérdidas patrimoniales que van por otro concepto, se suma, saca una base imponible y esa base imponible, en función de ese volumen, nos va a dar un tipo medio aplicable. Y ese sería nuestro impuesto que tendríamos que pagar, menos esas retenciones que nos han ido haciendo en todas las facturas y ese sería el cálculo de nuestro IRPF. El IRPF, si entendí bien, el primer año son 7%, ¿no? Como primer año como Bueno, autónomo. pero eso es retención, ¿vale? Sí, Eso es la retención. No quiere decir que claro. muchas veces, cuidado, porque a lo mejor yo puedo estar en ese año en el 7%, pero cuando me llevo mi declaración de la renta, y vamos a poner un ejemplo en el que Ujú. yo al final he tenido un rendimiento superior a 30.000 euros y Hacienda me va a decir que con 30.000 euros tengo un tipo medio que va a estar en torno al 23% o 25%, Claro, vale, vale. Sí, sí, hay que anticipar ¿vale? también lo que Claro, podemos que pagar. luego nos Claro, podemos llevar una sorpresa, sí, ¿vale? sí, sí, por supuesto, tener cuidado. Bueno, luego tenemos otra pregunta. Tengo un trabajo por cuenta ajena y esporádicamente realizaba trabajos de ilustración. Con la situación actual, estoy en ERTE, ¿cómo gestiono los posibles encargos? Bueno, en principio, el haber también un poco lo que te dura el tema del ERTE y como me imagino que lo que no sé si tienes un ERTE al 100% o tienes un ERTE a tiempo parcial. Y bueno, eso sí que me gustaría que me enviaras documentación de cómo estar para poder darte una respuesta más exacta, ¿vale? Ujú. Sí, luego volveremos también a poner el contacto, Ahora, que ya lo ahora ponéis el correo y si acaso me envías un poco la Ujú. información exacta de cómo estar y lo vemos con más detalle. Perfecto. Rocío nos pregunta que es personal shopper y va efectuando compras una vez al mes y gana 60 euros por compra. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, es decir, esos 60 euros por compra me imagino que se lo estará facturando a alguien, ¿no? Mm, Entonces tú lo que tienes que hacer es una factura por una comisión. Es decir, no sé si a ti te paga la tienda o te paga el cliente, no lo sé, pero en función de quién te pague, tú tendrás que emitir una factura de esa comisión a quien te la pague y eso sería en tu ingreso, ¿vale? Y eso es lo que tendrías que declarar. ujú. No sé si la pregunta iba por ahí o no, pero en función lo que tendríamos que ver quién te paga. Si a mí me paga la tienda a la que en un momento dado llevo el cliente, pues entonces sería una comisión que tengo que facturarle a la tienda Ujú. Y tendría que estar de alta como actividad lucrativa no y tendrías habitual que estar dada de alta, exactamente. o como autónomo, o porque al final es algo habitual, porque es cada mes. Bueno, ahí lo que sí podríamos ver, si yo al final de mes lo que estoy haciendo son dos compras, con lo cual estoy facturando 120 euros, pues normalmente el tiempo que le estás dedicando sería mínimo, Mm, con lo cual podríamos entender que no es habitual, ¿vale? ujú, Sobre todo por el tiempo que le estamos dedicando. vale.
Macarena nos pregunta, me he dado de baja del autónomo hace más de un año. Ahora quisiera darme de alta de nuevo, si va a poder beneficiarse de la tarifa plana de nuevo o no. En un año no. Ujú. ¿En En un cuánto? año no. Así de entrada creo que son 2 años. Y Ah, si te has beneficiado de tarifa plana con anterioridad, algo más. ujú. Pero siempre lo bueno es ver la vida laboral por si acaso, ¿vale? Ujú. Antes de darte de alta, ¿vale? Juan nos pregunta, ¿cuál es la cantidad mínima y cantidad máxima para facturar como actividad lucrativa no habitual? ¿Y cuáles son los impuestos que tengo que pagar con esta actividad? Mira, si de alguna manera nos acogemos a la parte de la jurisprudencia que os estaba diciendo, entiende dentro de esa jurisprudencia, dentro de esa sentencia del Tribunal Supremo, que todas las cantidades que superen el salario mínimo ya se consideraría una actividad habitual, con lo cual a partir de ahí tendríamos la obligación de estar dado de alta en autónomo. Luego, la tesorería valora otras cuestiones, ¿vale? No solamente esto, es una cuestión en la que a partir de ahí ya sí que tenemos claro que ya no tendríamos prácticamente ninguna excusa. La tesorería en un momento dado puede valorar otras cuestiones y tendríamos que entrar en discusión con ellos. Entonces, si lo valoramos por el volumen, ya sabes, a partir del salario mínimo interprofesional, estás obligado a estar dado de alta en autónomo, independientemente de cualquier otra cuestión que pudiera entrar en la tesorería, por lo que sí te pudiera estar obligado. Y los tributos, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, los tributos va a depende del rendimiento neto que tengas. Si al final tu rendimiento neto está en torno o por debajo de los 10.000 euros, pues prácticamente con las retenciones, pues no solamente no vamos a pagar, sino que nos van a devolver las retenciones que nos han hecho. Pero en el momento en que ya empezamos a subir con ingresos que puedan estar por encima de los 18, 20, 30.000 euros de rendimiento neto, nos tocará pagar. Luego Melina nos pregunta qué podemos amortizar y descontar de los ingresos los trabajadores digitales, programación, diseño, gestión, etcétera. Vale. Los gastos de tu actividad, los gastos que estén afectos a tu actividad directamente los puedes descontar directamente. La amortización está pensada para lo que son los bienes que tienen una duración en el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, me compro un mobiliario, pues entonces no lo aplico en deducción en un solo ejercicio, sino que le aplico las tablas de amortización que tiene la agencia tributaria prevista para ese tipo de bien, ¿no? Si es un ordenador, pues lo mismo, ¿no? Entonces, con lo cual, al final, yo lo que hago es que le aplico el porcentaje que me establece la agencia tributaria y voy imputando a cada ejercicio el periodo que lo he mantenido. Vale. Y Cristian nos pregunta, si me doy de alta como autónomo, si puede seguir cobrando el paro. Hay una opción cuando eres perceptor del desempleo y puedes compatibilizar el paro y el desempleo. Lo que sí es importantísimo es que cuando te des de alta tienes 15 días para comunicarlo al INE o al SEPE y como máximo está en torno a 9 meses nada más la compatibilidad. Vale. Vuelvo al chat. Dani nos pregunta, entonces, por tener un perfil como disponible en Malt, Hacienda podrá entender que es actividad habitual. A ver, esto no tiene nada que ver porque tu perfil está disponible en Malt porque estás disponible en recibir proyectos. Hacienda entendería que es una actividad habitual en cuanto tengas un proyecto y va a tener que ver con el proyecto que vas a desarrollar, con lo que mencionamos antes, con los criterios. Tener tu perfil como disponible y que vas a hacer un proyecto no recurrente con un sueldo pues a lo mejor mínimo, podrías estar como actividad lucrativa no habitual. Luego podemos ver tu caso personalmente igualmente con Rafa, pero tener tu perfil en disponible full time, por ejemplo, a tiempo completo, no tendría problema. Todo dependerá del Claro, si proyecto. yo tengo, si tengo el perfil y no me entra nada, Claro, pues al final no he facturado nada, es que ni siquiera estoy dado de alta, ni en Hacienda. Y claro. puedo tener el perfil, ¿no?
¿Luis? Sí, sí, sí. Por supuesto, hasta que tengas un proyecto seguro, porque si no, pues sería demasiado complicado, ¿no? Es como permitirte, pues, destacar, posicionarte, empezar a ver cómo se está moviendo, cuáles son los proyectos que puedes recibir, y en cuanto haya uno que encaje, pues hacer los trámites en función del proyecto que sería. Si sería uno recurrente, pues siempre al final tú recomiendas, ¿no, Rafa? Lo mejor es estar de alta como autónomo. Por supuesto, es como una alternativa estar de alta como actividad lucrativa no habitual, mientras no se pueda facturar lo que nos compensaría, ¿no? Para estar de alta como autónomo. Nosotros siempre recomendamos que en el momento en que hay una cierta actividad, que nos damos Ujú, de alta en autónomo, sobre todo porque sobre todo si vamos a trabajar con algún tipo de empresa grande, ¿quién me lo va a pedir? Me lo va a exigir, es que si no tengo el alta en autónomo no voy a poder trabajar con ellos, ujú, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos un proyecto o tenemos ya algo de seguridad, lo ideal es cogerte la tarifa plana, si puedes, y dices, bueno, pues ya tengo mi tarifa plana, pago una cantidad que esté dentro de lo que cabe razonable y a empezar, porque muchas veces esto es la ujú. pescadilla que se muerde la cola, no me doy de alta Claro. porque no tengo, no tengo porque no me doy de alta. Ujú, eso es. Y tenemos una pregunta, a ver, de Rafael. Aparte de la obligación o no de darse de alta en el registro de autónomos, si ejerce una actividad no habitual, hay que darse de alta en el IAE, hacer declaraciones trimestrales del IVA y demás obligaciones de los autónomos ante Hacienda, ¿no? Sí, eso es primordial. Es decir, para poder facturar tienes que estar dado de alta en Hacienda, tienes que darte de alta en tus obligaciones fiscales y tienes que cumplir con ellas. Y que no se olvide porque no están llegando muchos compañeros vuestros que se han dado de alta, se olvidan muchas veces de presentar declaraciones y por cada declaración que no se presenta calcular en torno a los 120 euros. Mm, ¿cuánto es? ¿No? 120 euros. Ah, sí. Uf. Bueno, pues a ver, hay que tener cuidado. Gonzalo nos pregunta, ¿el IVA necesariamente se le tiene que cobrar al cliente o podemos ponerlo de nuestro bolsillo ya que lo recuperaremos? No, tú no recuperas el IVA, tú al contrario, tú lo que haces es que pagas el IVA, es decir, Ujú, tú eres un recaudador de Hacienda, es decir, tú cuando prestas un servicio, si yo presto un servicio, mis servicios son 1.000 euros, yo tengo la obligación de cobrar un 21% y ese 21% se lo tengo que ingresar a Hacienda. Lo que pasa es que Hacienda te dice, vale, todo lo que esté relacionado para la consecución de ese fin, usted también me va a poder descontar el IVA que haya pagado. Con lo cual, si yo tengo 1.000 euros de ingresos y tengo 200 euros de gastos, pues en mi cuenta de IVA irán 210 euros de IVA repercutido menos el IVA soportado y eso es lo que tengo que ingresar en Hacienda. Tú siempre tienes que incluirle el IVA porque el que se lo va a descontar es tu cliente. vale. A ver, Álvaro nos pregunta, ¿puedes trabajar y emitir facturas esporádicas sin darse de alta como autónomo y cobrando el paro, estando censado en el IAI? Cuidado, ahí sí que puedes tener un problema, ¿eh? En el momento en que te das de alta en Hacienda y estás emitiendo unas facturas con el paro, te lo pueden limitar, ¿eh? Cuidado con ese tema, ¿eh? Porque eso ahí sí que en un momento dado te pueden suspender el paro. Ok. Miguel nos pregunta respecto a los gastos que has mencionado. Intenté declarar algunos en la declaración trimestral de IVA o 037, pero no se me descontaron. ¿Dónde hay que ponerlos? Bueno, los gastos, tú tienes la obligación de llevar unos libros de registro, ¿vale? Un libro de registro donde tienes tus ingresos y otro libro de registro donde llevas tus gastos y ahí es donde tienes que imputarlos. Y de ahí tú tienes que poner el nombre de la persona a la que le has facturado con tu base imponible, el IVA y el importe total. Y en los gastos, pues el concepto, imagínate, pues el Vodafone, porque es lo que vamos a descontar en el tema de telefonía, pues sería Vodafone, 60 euros más su IVA y tal. Entonces esos son los libros registros de tu actividad. Esos libros registros que es tu contabilidad, al final van al impuesto de IVA, todo lo que lleve IVA,
IVA repercutido menos el IVA soportado, esa es la cantidad que ingresarás. Y a efectos de IRPF, pues serán los ingresos menos los gastos que te los tienes que llevar a tu declaración de la renta. Si no haces modelo 130, que es el trimestral del IRPF, porque no estás obligado, pues eso directamente te lo llevas a tu IRPF anual. Y en tu IRPF anual tendrás que imponer los ingresos y luego verás que te pide Hacienda que le desglosen los gastos. Gastos por compras, gastos de personal, gastos de seguridad social, gastos de reparación, tributos, en fin, te pide que se los especifique por partidas porque Hacienda ahí lo que está viendo es cómo le estás imputando esos gastos. Y eso es lo que hace que tengas tu rendimiento neto, tus ingresos menos tus gastos a efectos de IRPF. Y a efectos de IVA es el IVA soportado, es decir, perdón, el IVA repercutido menos el IVA soportado. Y ese lo ingreso trimestralmente. Ujú. Y esto un poco lo comentamos antes. Si Álvaro pregunta si se está preparando alguna ley de mejora para los autónomos y que así pues el pago sea realmente progresivo. Sí, eso es un tema con una propuesta que lleva ya bastante tiempo y que ahora se está debatiendo y hay gente bueno, que le puede perjudicar porque Ujú, ahora mismo pues se están pagando cuotas de autónomos mínimas que prácticamente serían 286, 290, en fin, ujú. en torno a unos 300 euros. Y claro, si tienes unos rendimientos netos altos, pues la Seguridad Social lo que va a decir, oiga, usted no puede tributar por 300 euros, usted va a tributar por 800 o por más, ¿no? Pero sí que a lo mejor para la gente que está arrancando pues puede venir bien, porque a lo mejor puede haber una tabla básica de no llegar a ingresos por debajo de 1.000 euros y que paguen cantidades pequeñas. Y eso en Europa existe y prácticamente con cantidades muy pequeñitas y no tenemos estas problemáticas que tenemos aquí. Bueno, posiblemente, pues bueno, nos pueda venir bien, sobre todo para el mundo freelance. Sí, sí, por supuesto. Ezequiel nos pregunta, hay dos preguntas aquí. La primera para nosotros. En su caso, pues es extranjero y si es posible trabajar en Malta. En esta pregunta, pues Malta ahora mismo está posicionado a nivel local y entonces estamos más basados en Europa. No sé dónde estarías facturando y nuestros colaboradores para poder validar los documentos legales y el cobro a tiempo están basados aquí en Europa, entre Francia, Alemania y España. Entonces sería cuestión de ver tu perfil. También hay a veces excepciones si tienes una SL a tu nombre, por ejemplo, en países extranjeros donde no estamos. Pero es verdad que es una plataforma más dedicada, pues, de momento a nivel local y la Malt.es en España especialmente. Pero todo es cuestión de ver también si está en un periodo de transición, de dónde estarías facturando, etcétera. Y qué necesidad de papeles es necesaria ante Hacienda. También soy comunitario, el trato impositivo es diferente. Muchas gracias. No, igual que cualquier otra persona, otro sujeto pasivo, al final te consideran igual. Si eres intracomunitario no vas a tener ningún problema, te puedes dar de alta igual que cualquier español y con Pues las mismas obligaciones. Y si eres residente, aquí la diferencia está en que si eres residente o no eres residente. Si resides en España más de 180 días, tributas en España, y si no residieras en España, pues entonces tributarías en el país donde fuese residente. Pues en este caso sí que no habría problema de trabajar a través de Malt, Es porque más, podrías facturar nada, aquí, así que no hay problema. aquí, Perfecto. Luego, Jordi nos pregunta, para facturas esporádicas, ¿es necesario el alta en Hacienda y luego la baja o se puede dejar el alta permanente sin perjuicio? mira, yo soy partidario de si al final lo que tengo es un servicio esporádico en el que voy a hacer un trabajo con un proyecto en concreto y demás. Eso sería, digamos, un tema tácito en el que me doy de alta para ese trabajo. Y no mantener una actividad que en un momento dado a lo mejor me pudiera dar algún problema, ¿vale? Lo ideal es, si no voy a trabajar, que me esté de baja. Vale.
Y Álvaro nos pregunta, ¿cómo se gestiona una factura a un cliente extranjero, por ejemplo, de Tailandia, Indonesia, de cara a Hacienda y autónomos? No tiene ningún problema. Es decir, prácticamente emites una factura sin IVA y sin retención y punto. Ya está. Y lo declaras como un ingreso aquí. Ya está. Pues nada, a ver, de momento ya hemos contestado a muchas preguntas. Muchas gracias por compartirlas con nosotros y seguimos con Andrés y el IVA sin retención, nos pregunta Andrés. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, creo que la factura siempre tiene que ir con su IVA si al final lo que estamos prestando un servicio que esté sujeto a IVA. Y la retención es si estoy prestando el servicio a una empresa, ya sea persona física o sociedad. Si es un particular, no le tengo que practicar retención. Con lo cual, al final, yo lo que estoy emitiendo es una factura, volvemos al ejemplo, 1.000 euros, donde le practico mi porcentaje de IVA menos mi porcentaje de retención, porque se lo estoy haciendo a una empresa con una prestación de servicios profesionales. Y ya está, no tiene más, ¿vale? Es decir, en el momento en que yo soy un profesional y trabajo para una empresa, tengo la obligación, además te lo va a exigir la empresa, te lo va a exigir Vale. la empresa que le aplique la retención. Preguntaba por la última pregunta que se hizo a nivel de extranjería. Si el cliente es extranjero fuera de España o la Ah, zona europea. no se practica retención, ni IVA, ¿vale? Solamente es el importe del servicio, Vale. ¿vale? Daniela nos pregunta si factura a un cliente que él está en Reino Unido, ahora que está fuera de Europa y yo aquí en España, pues es igual, ¿no? De lo que acabamos de comentar. Igual, Sería es lo sin IVA y mismo, sin RPF, ¿no? es lo mismo, sí. Vale, vale, vale. Súper. Genial. Pues a ver, de momento no sé si tenéis más preguntas. Igualmente vuelvo a lo mejor a poner ya el contacto. Mira, otra pregunta de Álvaro. He comenzado a vender gráficos vectoriales, fotografías y video en stock de imágenes. ¿Qué sucede si las compras son en diferentes países? Las compras que tú haces o el trabajo, es que no lo entiendo, es decir, las compras que tú haces al final me da igual, es decir, yo recibo una factura y si es un gasto relacionado con mi actividad, me da igual de donde sea, ¿vale? Es decir, yo si tengo un gasto que puedo justificar que está con mi actividad, me da igual de donde yo lo compre, ¿vale? De Es las decir, lo ventas. podré imputar. Ujú. Y ahora, si son ventas, pues nada, pues lo mismo. Es decir, yo lo que pasa es que podré tener en un momento dado, si estoy vendiendo o estoy prestando servicios fuera, pues tendré unos ingresos que van a estar sujetos a IVA y otros que no van a estar sujetos a IVA y que tendré que informarlos en las declaraciones trimestrales y anuales, ¿vale? Vale, a ver, perfecto. Os vuelvo a compartir, si os parece, la oferta que tenemos con Rafa y su equipo de Grupo CG, que es bastante bueno también para resolver cualquier duda que podéis contactar con ellos directamente. Y si decidís pues de hacer todos los trámites con otros compañeros de Malta con ellos y facilitaros la vida. Eso digo porque, bueno, creo que es el mayor, bueno, la mayor problema, ¿no? Que podemos encontrarnos como autónomos y perder, entre comillas, tiempo en cosas que no dominamos. A ver, mientras tenemos otra pregunta de Estel, no sé si es el sitio adecuado para hacer esta pregunta, pero si te haces asociación, podrías llegar a trabajar y tener ganancias, pero ahorrándote para pagar cuotas de autónomos o facilitar o complicar. Cuidado, es decir, la asociación, al final, el fin de una asociación es un fin no lucrativo. Fijaros Ujú. que cuando decía, hablábamos del tema lucrativo, es decir, que cuando yo tengo un negocio, al final es para ganar dinero. Lo que no puedo utilizar
un, un fin al que puede ser lucrativo, camuflado con un tema de una asociación, ¿vale? mm, Creo que no es lo más correcto y podríamos estar en fraude de ley. Otra claro. cosa es que yo monte una asociación, es decir, pensar que si yo monto una asociación, el objeto social es un fin social, es para promocionar, y además todo lo que genera la asociación es para invertirlo en ese objeto social, no para yo llevarme un sueldo. Y al final también nosotros estamos viendo a veces que entendemos, ¿no? Que sea difícil, no compensa siempre estar de alta como autónomos y por eso existe la actividad lucrativa no habitual, pero a veces hay como muchos trucos o de que facturo a través de X o Y y se complica un poco la cosa y no es tan, luego se puede, os puede perjudicar al final y mejor hacer las cosas bien desde el principio. Bueno, esto a lo mejor es mi opinión, pero de lo que vemos y a veces se puede convertir más en problemas, ¿no? Que en otra cosa. No sé cómo opinas Sí, tú. la gente muchas veces, pues bueno, pues factura a través de un amigo, con lo Mm, cual, pues tenemos un problema que te está dando un dinero, que muchas veces a lo mejor pues viene a través de un banco, la Hacienda está controlando todos los ingresos, con lo cual pues puede haber un problema también. También se han estado utilizando estas plataformas de cooperativas. mm, La inspección entró de lleno en ese tipo de, de, ujú. de entidades y de hecho ha sancionado a diestro y siniestro a toda la persona que en un momento dado entendía que tenía que era recurrente y que estaba facturando mensualmente, le ha puesto su sanción, ¿no? Y con autónomos, con lo cual cuidado, es decir, hay que ser, por eso os decía en la explicación que tenemos que ser muy prudentes y que sobre todo se vaya viendo poquito a poco. Si al final yo tengo un puesto, un trabajo esporádico para un tema concreto, perfecto. Pero si no, cuidado porque no hay una norma, no hay nada que realmente regule este tema en el que nos podamos acoger. Es la interpretación a través de indicios que en un momento dado puede hacer la inspección de trabajo. Genial. A ver, Anastasia nos pregunta, como que se unía a la pregunta de Álvaro sobre las ventas, ¿no? Al extranjero, que entiende que se le refería a los ingresos pasivos que tenemos los fotógrafos de stock, como en su caso también reciben unos royalties que entiendo que deben declarar a la declaración de la renta como rendimiento de trabajo o algo así. Pensar que cuando tú haces una renta, al final es una renta general y universal, ¿no? Es decir, independientemente de dónde procedan, depende de dónde tal, tú en tu declaración de la renta lo tienes que imputar todo, por cualquier concepto, cualquier ingreso que tengas tienes que imputarlo, con lo cual tienes que llevártelo a tu declaración de la renta como ingreso, ¿vale? Genial. A ver, Macarena nos pregunta, si por ejemplo factura una ONG de Londres, ¿qué me corresponde pagar? ¿IRPF o IVA? Si tú le facturas a una ONG En estando Londres. en España Mm, a Londres, pues nada, tú lo único que tienes que facturarle el servicio con tu importe que es el servicio, sin IVA y sin IRPF. ok. Andrés nos pregunta, ya tengo los papeles en regla, los tengo que cargar, subir en la plataforma de Malt, ¿dónde? Efectivamente, Andrés, pues en tu perfil tienes en la parte, cuando estáis en el perfil de Malt, arriba a la derecha tenéis una parte que es como modificar mi perfil y hay una parte como información legal. Pincháis y luego vais a rellenar toda la parte de responsabilidad, responsable pues de la empresa, que en este caso no es empresa, sino como autónomos. Vais a poner vuestra dirección fiscal y os vamos a pedir en función de vuestro estatus, si habéis elegido alta como autónomo, los documentos que necesitamos. En este caso es la alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Es súper sencillo, se valida en normalmente 24 horas por parte de nuestro colaborador que se llama MongoPay, ¿vale? Luego tenemos una pregunta de Manuel respecto al tema de las cooperativas para facturar. Actualmente hay una modalidad nueva para facturar a través de una empresa en el extranjero sin ser autónomo. Ellos te dan de alta en el IE, pero ¿esto es seguro o no? Ujú.
Pues eso es lo que os he estado diciendo, que Ujú. son empresas que han estado investigadas por la Inspección de Trabajo, porque realmente veían que era una ocultación y que lo que se pretendía era precisamente evitar el traslado de alta en autónomo. Y han pasado inspecciones recientemente todas esas cooperativas. Vale. Ezequiel nos pregunta, quería saber a qué dirección de Malt puedo consultar respecto de los papeles necesarios para trabajar como comunitario no residente. Muchas gracias nuevamente. Si es necesario hacer algún tipo de declaración de Hacienda en España mensual, trimestral o anual. A lo mejor directamente contigo, Rafael, se podría Ezequiel poner en contacto. Sí, sí, que se ponga en contacto y que nos mande un poco la documentación y ya le vamos diciendo exactamente lo que necesita. Pues ahí os he puesto el contacto de Rafael, rafael@gruposeg.es. Igualmente tenéis la página con la oferta, ¿vale? Entonces, pues cualquier duda podéis conectar directamente con ellos. Y os repito que para facturar los proyectos en Malt será imprescindible tener la documentación legal subida, que sea la alta como autónomos, la alta como la actividad lucrativa no habitual o como autónomo societario, dependiendo pues ya que estáis a otro nivel, ¿no? Pues por supuesto lo añadís en la parte que hemos dicho antes de vuestro perfil y podéis empezar a trabajar y facturar a través de Malt. Cualquier duda, tenéis también mucha información en la parte de FAQ de la página Malt, también sobre, os he pasado un enlace sobre cómo empezar como autónomo, porque bueno, es una gestión que podéis hacer vosotros igualmente de manera autónoma. Y cualquier duda que tengáis, pues podéis volver a contactarnos. Mensualmente tenemos estos webinars, como hemos dicho, abarcamos pues, un tema que sabemos que puede ser un dolor de cabeza para vosotros y estamos encantados de escuchar un poco los temas que os vendría bien abarcar, ¿no? Abordar. Así que nada, Rafa, no sé si nos vemos, me parece, antes de verano, en junio. No sé si tienes ya idea del próximo tema. Bueno, vamos a ver si para junio hemos podido avanzar algo sobre estas modificaciones de normativa en el tema de autónomos, que creo que podría ser interesante a lo mejor Ujú, hacer algún planteamiento, ¿vale? Si hay algún avance, a lo mejor ujú. planteamos este tema, ¿vale? Súper, buenísimo. Pues sí, ojalá se le legislase todo, que todo sea mucho más fácil para todos, más fácil para empezar a emprender, ¿no? Así que poco a poco y cualquier cosa sabéis que podemos conectar y resolver dudas y esperemos también pronto poder volver a vernos directamente de cara a cara. Así que si ya estamos, os deseamos una buena tarde y Rafa, nos vemos el mes que viene. Pues sí, encantado. Venga, nos vemos Muchísimas en gracias, junio. como siempre. Hasta Venga, luego. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.